Saludos a los ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela. Mis agradecimientos a las autoridades del primer Congreso Internacional de Derechos, Buenas Prácticas en materia de acceso a la justicia. Un agradecimiento especial al doctor Ciro Araujo. Un reconocimiento y un agradecimiento a la doctora Estela Maris Martínez. Y una excusa con respecto a la ausencia del doctor Fernando Lodeiro, presidente de ADEPRA, que por cuestiones de agenda no ha podido venir y me encomendó esta tarea tan linda y tan noble de transmitir algunas de las cosas que hacen las defensas de las distintas provincias, ¿no? Yo particularmente creo que la defensa pública tiene un ámbito de actuación extremadamente grande, un ámbito de actuación que se puede expander casi eternamente, tiene una libertad de acción realmente muy grande, siempre y cuando podamos sostener algunas cuestiones, ¿no? La primera que me parece importante es algo que dijo Estela Maris Martínez, si no lo entendí mal, pero quise entenderlo así, que es la posibilidad de hacer lo que no tenemos prohibido, más hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Lo que tenemos el deber de hacer, pero sobre todo esta idea de que hay muchísimas actividades que yo creo que son a veces la mayoría en muchas defensas de las provincias, de actividades cotidianas, de tareas cotidianas que exceden el caso concreto, la asistencia al caso concreto, y que ese tipo de actividades son lo que enriquecen muchísimo la actividad de la defensa pública. Y que algún día, espero, tengan el reconocimiento de las autoridades que diagraman qué tipo de personal necesitamos, qué tipo de medios, qué cantidad de recursos necesitamos, no evaluando solamente lo que hacemos en los casos concretos, sino teniendo más en cuenta todas las tareas extras, por decirlo de alguna manera, todas esas tareas que tienen un gran contenido social y que forman parte también de la posibilidad del acceso a la justicia de los sectores más carenciados. El segundo elemento que me parece interesante es la capacitación de la gente que está en la defensa pública. Una capacitación que no tiene que limitarse a las cuestiones técnicas, a las cuestiones jurídicas, a las cuestiones legales, sino que tiene que tener una gran formación humanística, ¿no? Trabajar sobre el tema de la necesidad de tener un perfil humano dentro de la defensa pública, la necesidad de tener gente que esté formada en valores humanos, la capacidad, la posibilidad de formar gente que cuando atiendan las mesas de entradas, yo siempre les digo que cuando juran o cuando ingresan, sientan que están atendiendo por ahí a su madre, a su tía, a su padre, y que viene con el último recurso y caen ahí y decir, bueno, atendámoslo como si fuera un familiar cercano. Esa sensibilidad, esa idea de que la gente, si sale contenta y sale bien, nosotros volvemos a nuestras casas felices, ¿no? Creo que si tuviéramos esas dos virtudes dentro de la defensa, que yo particularmente creo que lo tienen, creo que la gente que se acerca a la defensa pública tiene ese perfil, consciente o inconscientemente tiene algo de eso. Tiene como esas ganas de formar parte de ese bloque de gente que quiere modificar las cosas. Si esto lo hacemos, seguramente vamos a conseguir el acceso a la justicia, no ya como una idea de acercarnos nada más a la gente más necesitada, a los sectores más carenciados o a los sectores más marginados, sino además insertarnos en ese lugar y poder compaginar, poder hacer un trabajo en red a los efectos de buscar soluciones en forma común, ¿no? En esto obviamente hay que tener un concepto del conocimiento un poco más amplio. No solamente es útil el conocimiento técnico que tenemos nosotros, no solamente es útil el conocimiento técnico que tienen otros profesionales, sino que es más interesante el conocimiento de todos puestos en común, ¿no? Aún de la gente que no tiene formación, pero que hace años que está trabajando en una ONG con violencia de género, aún la gente que no tiene una formación específica, pero sí tiene ese conocimiento de la gente del campo, de la gente del barrio, del obrero, tienen un conocimiento distinto y cuando se ponen a trabajar en algún tema,
ese conocimientos útiles. Y esa intersección entre los técnicos del derecho, entre los técnicos de las distintas ciencias sociales y el conocimiento vulgar o común, por decirlo de alguna manera, es lo que nos posibilita el trabajo en red. Que ya, digo primeramente que el trabajo en red no es un trabajo interdisciplinario, es algo más. El trabajo interdisciplinario es el encuentro de distintas ciencias que trabajan en forma mancomunada, pero que muchas veces tienen discursos que son científicos y que cada uno dice su discurso científico, escucha poco el discurso del otro, y ese discurso científico parece que tendría que monopolizar el centro de la discusión. El trabajo en red, que es absolutamente rico, que es absolutamente mucho más productivo, es justamente la posibilidad de tener relaciones horizontales con las demás instituciones, personas y grupos que estén trabajando en la misma temática. Y que no hay que tener ningún tipo de vergüenza de hacer un trabajo en forma horizontal, porque no vamos a perder nosotros nuestra esencia, ni vamos a perder nosotros nuestra importancia dentro del trabajo, ni vamos a perder nosotros la necesidad, o va a seguir siendo falta la necesidad de que nuestro trabajo técnico, de que nuestro trabajo como defensores, de que nuestro trabajo de las asistentes sociales dentro de la defensoría va a seguir siendo necesario y va a quedar más enriquecido. Y una de las cosas que ya adelanto es que uno de los problemas que nosotros tuvimos para trabajar en red, después vamos a hablar de las mesas regionales de violencia de género, es que a pesar que la ley que regula las mesas regionales y las mesas provinciales que trabajan el tema de violencia de género, dicen que tienen que participar en ellas todos los organismos, ONG, organismos estatales y organismos del Poder Judicial. A pesar que la ley dice eso, a nosotros nos fue imposible. Imposible es un término injusto porque una se acercó, ¿no? Nos fue imposible acercar a los jueces a estas mesas regionales, ¿no? Una de las conclusiones que después voy a dar es que a los jueces les molesta muchísimo estar en ámbitos donde tienen que explicar por qué deciden lo que deciden, les molesta muchísimo que se les cuestione cómo trabajan y les molesta muchísimo los cuestionamientos de la gente de a pie, ¿no? Es una lástima, pero fue uno de los grandes, es uno de los grandes inconvenientes que tenemos. Y con los fiscales pasó algo parecido, pero algunos conseguimos que se acerquen y conseguimos, después lo voy a explicar, que se hagan estas fiscalías temáticas para que se trabajen bien los temas, ¿no? Dicho estas cuestiones, voy a entrar un poquito en una explicación de lo que es Lomas de Zamora, para entrar en clima de por qué se hizo necesario este trabajo en red, ¿no? Ustedes saben muy bien que la defensa pública en la República Argentina y sobre todo en la provincia de Buenos Aires es una institución que si bien no se llamaba defensa pública, antes que en otra República Argentina tuviera esta denominación, ya teníamos defensores de pobres y ausentes y que alegaban a favor de los esclavos, por ejemplo, aún antes de que existiera la libertad de vientre en lo que era el Virreinato del Río de la Plata y después lo que fue la República Argentina, ¿no? O sea que la asistencia de defensores que en esa época eran de pobres y ausentes y que fueron creados por ahí por el 1722, si no recuerdo mal, y que anteriormente había sido creado el defensor del niño en 1600 y algo, esa gente ya alegaba a favor de los marginados, ya alegaba a favor de los sectores pobres y aún de sectores que no se sabían si eran cosas o personas, porque era esa discusión la que tenían los esclavos, ¿no? Si eran cosas o si eran personas privadas de libertad nada más o que tenían un régimen particular de vida. En esas situaciones ya teníamos defensores en el Río de la Plata y concretamente en lo que fue después la provincia de Buenos Aires. Ya teníamos defensores que alegaban con muchísima convicción y con muchísima honestidad, aún a fuerza de que ese magisterio de resultado oneroso, porque como ellos trabajaban en forma gratuita, muchas veces tenían que costear con sus recursos propios
este trabajo, ¿no? Esa sociedad aparentemente cambió, porque ya aparentemente no tenemos esclavos, aparentemente no tenemos mujeres marginadas que si se rebelaban contra lo que decían los padres eran llevadas a las fuerzas a los lugares para estudiar encerradas. Aparentemente no tenemos esas zonas, esos pobres históricos que no podían ascender de categoría porque no formaban parte de ninguna oligarquía, sino que formaban parte de las castas, porque así se los denominaba más baja. Pero en esencia esa sociedad cambió en lo que es la legislación, pero no en las cuestiones cotidianas, ¿no? Obviamente que tenemos sí mujeres que han o situación de las mujeres mucho mejor. De hecho tenemos una presidenta, de hecho tenemos una defensora general de la nación, tenemos muchísimas cosas, pero también tenemos todavía una situación de violencia de género muy grande en las zonas de la provincia de Buenos Aires. Lomas de Zamora, según el censo del año 2010, quería comentarles que este censo dijo que la concentración de los ciudadanos en la provincia de Buenos Aires aumentó aún más que en épocas anteriores y llegó al 39% de la población nacional. Que de ese 39% en el territorio bonaerense existen 15.600.000 personas, para redondear el número, de las cuales 9.900.000 viven en el conurbano bonaerense. Que de ese conurbano bonaerense, que está dividido en algunos partidos, el partido más poblado de la provincia es el partido de La Matanza, con 1.770.000 personas. Adosado a tales índices, no debe prescindirse de que el déficit habitacional es elevado. La aglomeración genera violencias en sus diversas manifestaciones, analfabetismo, bajos niveles de empleo, mortalidad infantil y alto grado de trabajo en la niñez. En este orden de realidades que hoy nos aqueja y ante la necesidad de garantizar, no solo por medio de la legislación, el otorgamiento a los ciudadanos del derecho de acceso a la justicia, signado por la igualdad de oportunidades para los habitantes en nuestro suelo, se trabaja desde la Defensa Oficial Pública de Buenos Aires mediante, primero, la descentralización de las actividades de las defensorías y la creación y fortalecimiento de redes que hagan posible el alcance de estos logros reales. Yo dije que el partido de Lomas de Zamora no era el más poblado, que el más poblado era de La Matanza, pero si nosotros nos medimos por departamento judicial, la característica que tiene Lomas de Zamora es que como departamento judicial tiene, además del partido de Lomas de Zamora, el partido de Seiza, Avellaneda, Lanús y Almirante Brown, y que esos 5 partidos hacen que el departamento judicial de Lomas de Zamora sea el más conflictivo y el más poblado de toda la República Argentina. Está teniendo no solamente el mayor índice de pobreza, sino además un índice muy alto, el mayor índice de conflictividad y el mayor índice de litigiosidad de todo el país. Y esta es la situación, este es el departamento judicial donde trabajamos nosotros. Debíamos entonces comenzar por reducir las dificultades geográficas, culturales y económicas que impedían que los justiciables se acerquen a los tribunales a solicitar el servicio de justicia o tengan que abandonar los trámites a mitad de camino por encontrarse materialmente o humanamente imposibilitados para continuar con sus reclamos. Hacer realidad el mandato de acceso a la justicia es acortar las distancias geográficas, económicas, culturales, y esto lo hicimos pensando que íbamos a encontrar la solución. Con esto lo hicimos descentralizando las unidades de defensa a través de un programa que crea la Procuración, que es un programa de casas de justicia, que en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora tenemos 4 en este momento funcionando, y que pensábamos que esto iba a solucionar los problemas. Solucionó muchísimos problemas. La gente que vino a consultar se duplicó, la gente que vino a consultar se triplicó,
O sea que se multiplicó la cantidad de gente que pudo acercarse a consultar primero, segundo, a ser asistido y tercero, a llegar a los tribunales y a obtener una sentencia favorable que mejore su situación, que antes no podía hacerlo, ¿no? Esto fue un avance, pero no se pudo, y no sabíamos por qué en ese momento, solucionar el tema de acceso a la justicia de las mujeres que sufrían violencia de género. En eso teníamos una falencia y fue ahí que tuvimos la necesidad de cambiar la forma de trabajar y decir, no alcanza con que abramos casas de justicia, sino lo que tenemos que hacer es tener una inserción distinta como Defensoría Pública. ¿Sí? Y así fue que nos propusimos hacer un trabajo en red. Voy a hacer un parate, voy a definir lo que es trabajo en red, las virtudes del trabajo en red y posteriormente voy a comentar, yo lo digo con mucha alegría, los resultados del trabajo en red, ¿no? Y lo digo con mucha alegría por la gente que se pudo acercar, por los resultados que obtuvimos y particularmente por mi persona, porque yo noto que ese trabajo en red realmente a mí me abrió la cabeza. Realmente yo pensé que tenía idea de cómo se podían solucionar algunas cosas y en el andar, en el trabajo, relacionándome con la gente, me di cuenta que sucedían dos cosas cuando empezamos a sentarnos en la mesa de participación. La primera cosa una de las cosas que sucedía es que la gente no tenía registro de la asistencia de los órganos judiciales. Sabía que existían tribunales, pero no sabía qué hace el juez, a dónde puede ir, qué hace el fiscal, qué hace el defensor. O sea, tenían todo esto como un concepto lejano. Había algunas que sí sabían, pero lo sabían en forma negativa. O sea, los jueces eran aquellos que no los atendían, los fiscales eran aquellos que no investigaban y los defensores eran aquellos que no existían. Pero en forma positiva no teníamos ningún resultado. Yo quiero contar, les voy a pedir que alguien, que me avisen cuando me quedo sin tiempo, por favor, porque así voy redondeando. Me pasa en una de estas mesas, cuando estamos trabajando en red, que yo fui personalmente a algunas de las reuniones y otra fue gente mía, y cuando me encuentro trabajando en una reunión con gente de ONG, gente del barrio, gente de la municipalidad, la gente de las ONG con violencia de género, cuando nos hicimos la presentación había una mujer que no creía quién era yo. Terminó el tema que yo le decía a mi secretaria, que nos presentó formalmente, le decía, sí, pero es el defensor general. No, debe ser un secretario. Pero no, es el defensor general. No, debe ser un secretario. El hecho terminó de que yo de casualidad tenía la credencial en el bolsillo, se la mostré y le digo, mire señora, créame. Uy, qué bueno, por fin veo a alguien de la justicia con un cargo más o menos, o con una función más o menos interesante que se acerca a los barrios, ¿no? Pero fue así, el primer resultado que obtuvimos es el desconocimiento que tenía la gente de nuestra existencia. Y el segundo resultado que obtuvimos es que existían muchísimas instituciones de orden nacional, provincial y municipal, ONG, gente de autoayuda, gente autoconvocada, gente relacionadas con distintos organismos y gente también relacionada con la Corte Suprema de Justicia, que estaban encargadas del mismo tema y que supuestamente trabajaban en el mismo partido de Lomas de Zamora, y no solamente no teníamos comunicación entre nosotros, sino que muchas veces los trabajos se contraponían y muchas veces los trabajos se oponían en cuál era el norte y la forma de trabajar, ¿no? Y este fue un trabajo muy grande que se hizo cuando empezamos a sentarnos y a debatir la forma de solucionar los conflictos, ¿no es cierto? Fue una experiencia muy importante ver que las víctimas en violencia de género eran victimizadas porque iban a la municipalidad a buscar una solución, la municipalidad los pasaba al gabinete psicológico para que le hagan un test, para que le evalúen la posibilidad de que se vaya de la casa, para que evalúen la posibilidad de ser asistida, y llegaba un momento en donde se lo dejaba de atender ahí y la persona tenía que pasar a otro organismo y se repetían los mismos trámites y la persona iba haciendo los mismos trámites
las mismas diligencias y una diligencia no era valorada por otra parte. Y esto se pudo solucionar cuando logramos hacer un protocolo de trabajo en donde distribuimos, ¿sí? Donde organizamos, donde distribuimos qué nos corresponde a cada uno y propusimos que cada uno le corresponda, se haga cargo de la etapa que le corresponde. Hicimos como una hoja de ruta desde que una persona nace hasta que una persona muere y qué le correspondía a cada uno de los organismos, ¿no es cierto? ¿Quién asistía? ¿Quién la veía por primera vez? ¿Quién judicializaba? ¿Quién la protegía? ¿Quién la sostenía psicológicamente? El protocolo fue extremadamente rico y es extremadamente rico en estos conceptos, ¿no es cierto? Ahora en Loma de Zamora sabemos qué le corresponde a cada uno, ¿no? ¿Qué nos corresponde hacer a cada uno de nosotros? ¿Quién lo tiene que recibir a la persona? ¿Quién tiene que ir a asistirla? ¿Quién tiene que ver cuál es su situación? ¿Quién tiene que ofrecerle un refugio? ¿Quiénes tenemos que judicializar el tema cuando tenemos que judicializarlo? ¿Quiénes tenemos que velar por el cumplimiento de la sentencia? Y posteriormente, ¿quién sostiene a la persona mientras esto se va haciendo un trámite, ¿no? Y esto ha fortalecido muchísimo a la gente. Lo ha fortalecido de manera increíble, ¿no? Lo ha fortalecido de manera tal que la gente se acerca convencida que va a poder obtener soluciones, ¿no? Nosotros hemos visto cómo es el proceso de que la gente se va animando, porque la misma gente que va obteniendo resultados, las mismas mujeres que tienen resultados positivos con su caso particular, van y le dicen a las vecinas del barrio que tienen la posibilidad de ellos también mejorar su vida, porque a través del trabajo, reitero, en red y mancomunado, hemos conseguido estos resultados que a mí me parecen maravillosos y que estoy extremadamente orgulloso, no por mi trabajo, sino por el trabajo de toda la defensa pública de la provincia de Buenos Aires y por el trabajo que han hecho los demás organismos que han aceptado trabajar en esta forma, ¿no? Es increíble ver una situación que teníamos, que se acercaban las mujeres nuestras, yo digo nuestras por las mujeres argentinas, pero no se acercaban las mujeres de los países migrantes, ¿no? Por cuestiones culturales algunas y otras por cuestiones de que tenían miedo de tener conflictos con la ley si se presentaban ante los tribunales y por ahí no tenían regularizada su situación, ¿no? Y posteriormente, al poco tiempo que nosotros empezamos a trabajar estas cuestiones, era maravilloso ver a la mujer argentina acompañada de su vecina, traerla a su vecina migrante, a que también ella vea que podía solucionar su problema. El trabajo en red para mí es una cosa muy importante y es una posibilidad hacerlo de la defensa pública, ¿no? El primer concepto fuerte que trae aparejado la idea de trabajo en red es que está centrado en el reconocimiento del otro. No es un trabajo interdisciplinario, como ya expliqué, se caracteriza en el alimentarse mutuamente, en crear y sostener relaciones horizontales sin perder cada uno su identidad, en crecer en diálogo y en el intercambio sincero, en optimizar el trabajo, en obtener mejores resultados corrigiendo errores y fortaleciendo aciertos. Esto de corregir errores también fue un tema muy fuerte, porque hubo una época, un momento de catarsis en donde nos empezamos a decir cuáles eran los errores del otro y en lugar de tomarlo en forma negativa lo que dijimos, bueno, vamos a primero a ver qué tenemos en común, vamos a optimizar lo que tenemos y posteriormente vamos a ver qué errores tenemos que corregir. En hacer lo que no tenemos prohibido, los conceptos de acceso a la justicia, rechazo a la violencia de género como manifestación de poder y derechos humanos tienen en común la necesidad del reconocimiento del otro. Ninguna entidad puede tener el monopolio del conocimiento y del buen trabajo. Todos los saberes, aún los más populares, deben ser reconocidos y todas las luchas por mejorar la situación de los sectores más vulnerables deben ser respetados. El diálogo y el trabajo en común son necesarios para modificar estructuras injustas o situaciones injustas que abarcan a una sociedad o a parte de una sociedad. En términos prácticos, la metodología del trabajo en red es una manera efectiva de compartir información, de aprender de la experiencia del otro, de trabajar juntos y permite a sus miembros evitar el excesivo gasto en recursos que significa la duplicación del trabajo,
facilitando a las acciones e iniciativas de los miembros con un efecto multiplicador. Seguramente vamos a necesitar de entidades ágiles y con posibilidades de cambio en su forma de trabajo o direccionamiento de los esfuerzos y recursos, como acontece actualmente con la defensa pública de nuestro departamento judicial. La posibilidad de poner más recursos en una de las tareas, en volcar y centrarnos en hacer operativos en los barrios, en el trabajo de hacer las defensorías itinerantes, implicó una decisión política de poner más recursos en unas tareas que en otras. Entonces lo que necesitamos es una defensa pública que tenga la agilidad suficiente y la posibilidad de hacer este tipo de cuestiones, ¿no? Como ustedes saben, la violencia contra las mujeres constituye un problema mundial con proporciones de epidemia. Una de cada 3 mujeres ha vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. El tema de la violencia de género a nosotros nos preocupó desde el año 2007, cuando creamos la Secretaría de Violencia de Género. ¿Sí? En ese momento no detectábamos esta necesidad del trabajo en red, pero nos dábamos cuenta que nuestro trabajo no alcanzaba para solucionar el tema, ¿no? Posteriormente, en el 2011, creamos las defensorías especializadas en violencia de género, y ahí nos dimos cuenta de que este tema tenía que tener un tratamiento específico de las víctimas bajo situaciones de violencia doméstica. En el año 2012 fue cuando nos dimos cuenta que nuestra tarea no alcanzaba de esa manera y nos propusimos, reitero, el concepto de trabajar en red. Para eso era necesario empezar a armar redes, conocer las instituciones, los referentes, los programas, las áreas y los recursos dedicados a la problemática de la violencia familiar y trabajar conjunta y coordinadamente. De estas reuniones salieron datos muy interesantes, los dos que dije, la gran existencia de organismos trabajando todos en forma desorganizada y desprolija por el mismo tema, y el desconocimiento de las funciones o de los organismos del Poder Judicial. Entonces así empezamos acercándonos a los municipios, a las áreas provinciales vinculadas con el problema, a los espacios participativos como las mesas locales y regionales contra la violencia familiar o de género, conformadas por áreas de gobiernos, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas. Es decir, lo que hicimos fue salir de nuestras oficinas a la calle. Empezamos a articular con el municipio, o con los municipios. El objetivo era comunicar qué hacíamos nosotros y qué hacían ellos. El objetivo era conocer el entramado municipal, definir qué estaban haciendo, qué estábamos haciendo, sentarnos. Entonces relevamos distintos instrumentos de recolección de datos, planillas de admisión, formularios de entrevista, protocolos de atención. Esto permitió hacer un mapeo de las múltiples intervenciones que realizaba el gobierno local, identificando qué hacía cada uno. Se conformaron ateneos como modelo de formación y desarrollo profesional, en donde sobre la exposición de un caso, para su resolución se aportaban los saberes y prácticas desde la posición de cada operador. Y era muy interesante que cuando se tiraba el caso arriba de la mesa, cada operador decía algo distinto de lo que había que hacer. Pero todos decíamos algo distinto, pero partecita de la solución, ¿no? Y encontramos la solución global, la solución real, la solución permanente cuando logramos hacer esto que anteriormente les conté, este protocolo de actuación que nosotros denominamos hoja de ruta, pero es que nos dice qué tenemos que hacer ante cada situación, a dónde la persona tiene que ir ante la situación, dónde empezar a ver su problema, hasta que realmente lo tiene resuelto, ¿no? Armamos la defensoría itinerante. En el 2012 también empezamos a asistir a las mesas locales. La experiencia fue muy fuerte. Ahí hubo momentos tensos, momentos de recriminación, pero posteriormente surgieron las buenas iniciativas, ¿no? Y tuvimos varias acciones realizadas junto con estas mesas, con estas ONG y con estas instituciones, de las cuales quiero enumerar algunos. La primera que hicimos, el primer trabajo que hicimos se llamaba Proyecto La Mesa en el Barrio, ¿no? El objetivo era llevar la mesa al territorio y mediante la promoción de derechos empoderar a las mujeres. El acceso a la información y una vida libre de violencia fueron los disparadores.
Teníamos un instrumento que socializar, la hoja de ruta. Trabajamos con los referentes territoriales identificando las redes persistentes en los barrios a las que les planteamos la propuesta e invitamos a que convocaran a las mujeres vecinas para charlar sobre cosas de mujeres. Esa fue la convocatoria. Nos juntamos en una sociedad de fomento, eran aproximadamente 20 mujeres al principio, de muy distintas edades. En un comienzo eran solo miradas y de a poco esas mujeres tuvieron voz. Escucharon sus propias palabras, se expresaron y se sintieron acompañadas. Las vivencias narradas y compartidas estaban impregnadas de mucho dolor y al mismo tiempo justificadas, sin saberlo ellas, en estereotipos de géneros. O sea, las mujeres primero no decían nada, después hablaban, pero a la vez justificaban el accionar del victimario, diciendo que, bueno, algo habrán hecho ellas para merecer esta situación, ¿no? Pero ya el hecho de que hablaran nos llevó a que sea el primer pasito para decir esto hay que cambiarlo, ¿no? Con una metodología específica fuimos dándole herramientas y constituyendo referentes dentro del mismo grupo para continuar con otras acciones de acuerdo a las necesidades relevadas. Participamos en jornadas contra la violencia de género, armamos un proyecto que tuvo muy lindo resultado, que se denominaba Proyecto Los Jóvenes Tienen la Palabra. En las jornadas del Día de la Mujer se trabajó con algunas escuelas el tema de violencia contra las mujeres. En esa ocasión, 2 escuelas y un profesorado presentaron un video representando uno de los últimos femicidios acontecidos en la zona, el de Fátima Catán, y reflexionando sobre el mismo, y un programa de radio donde los jóvenes interpelaban la agresión y la violencia como forma de vincularse. Ellos mismos, los jóvenes, hicieron un llamado a la toma de conciencia sobre la problemática. Estudiantes, directores, docentes, todos tuvieron la palabra. La jornada fue muy movilizadora. Después de esto, tuvimos varias jornadas en los colegios con alumnos, otras con padres y otras que lo estamos haciendo ahora con los docentes y los directivos, ¿no? Estamos trabajando un tema que es justamente el de prevención de la violencia y el de pacificación de las escuelas a través del tema de las violencias intrafamiliares. Concertamos una agenda técnico-política muy precisa, hablamos con las autoridades de la provincia, hablamos con los jueces, nos acompañamos mutuamente a hacer todas estas gestiones. Articulamos con las universidades. La Universidad Nacional de Loma de Zamora nos convocó para formar parte del Observatorio sobre la Violencia Familiar, implementado en el año 2013, en el que se trabaja con estudiantes y docentes en el registro y análisis de los casos de violencia familiar. La Universidad Nacional de Lanús, con ellos pudimos conformar un seminario de posgrado sobre el acceso a la justicia y los derechos de las mujeres, destinado a operadores implicados en el abordaje de la violencia familiar. Ahora en forma conjunta estamos capacitando a mujeres cooperativistas en el rol de acompañante, enmarcado en la nueva reforma de la Ley de Violencia de Género. Este del rol de la mujer acompañante es porque, a pesar de nuestras tareas, que teníamos cubierto por la hoja de ruta casi todas las posibilidades para que, a partir de la decisión que tome la persona que es víctima de estos hechos, hasta la solución del caso, íbamos a poder acompañarla permanentemente, teníamos un problema que era justamente cuando había que hacer alguna diligencia en sede de tribunales. Y lo que se hizo se fue acompañar, fue capacitar a las mujeres en su rol de acompañante. El rol de acompañante de las mujeres es llevar a la víctima a tribunales y acompañarla a que, bueno, tiene que ir a esta puerta, después tiene que ir a aquella, después tiene que hacer eso, y la otra persona que está primero capacitada y luego que no está teniendo el problema en ese momento ella, va acompañando a la persona que es víctima del hecho, que en ese momento está seguramente sufriendo algún trauma o alguna situación que no le permite hacerlo por ella misma, ¿no? Estamos trabajando sobre un pequeño manual sobre el tema, desde una perspectiva de género. La Universidad Provincial de Ezeiza nos abrió las puertas para conformar un centro de derechos humanos y promoción de la paz.
teniendo uno de los ejes este tema. Y obviamente tuvimos que hacer reformas para el interior de la Defensoría, además de las que conté, ¿no? El área psicosocial de la Defensoría General tuvo que redefinir sus roles a partir de los nuevos reclamos que hacía la gente. La red, reitero, nos ofrece enriquecer la escucha, la recepción, la sensibilidad, la mirada y la comprensión. Construir respuestas de mayor integralidad, permitiendo mejores seguimientos, ser más que la simple suma, constituir nuevos paradigmas, enunciar nuevas propuestas, avanzar en los cambios culturales necesarios al interior de cada instancia pública y también en la instancia de nuevas representaciones que eviten o acorten el sufrimiento y permitan vidas más dignas. La red, además de todo eso, es un corrector de errores, un corrector de malas prácticas, como ya lo dije. Y como conclusiones podríamos pasar a decir algunas. Pasar de lo discursivo al campo de las acciones posibles en equipo, a contracorriente de la cultura institucional que solapadamente también se reproduce y permanece en los nuevos dispositivos diseñados, es seguramente una forma de hacer real el acceso a la justicia, porque si los cambios no son culturales también es poco lo que se puede hacer. Seguimos participando en casos donde la multiplicidad de actores intervinientes y la superposición de acciones, lejos de aliviar, lentifican, revictimizan, reducen las posibilidades de sostener los pedidos de asistencia, alejando a las mujeres sin respuesta. Tenemos todavía que luchar contra algunas instituciones que no les interesa trabajar en forma mancomunada, pero seguramente algún día se van a convencer que lo tenemos que hacer, ¿no? Igual que sucede con cada mujer que se acerca, es indispensable construir vínculos de confianza, con nombre y apellido que tejan la red, no agujeros por donde volver a ser golpeadas. Esta idea del trabajo en red es una idea traída del estudio de la naturaleza, ¿no? El fenómeno que nosotros llamamos la naturaleza no es más que esta extraordinaria solidaridad de sistemas encabalgados, edificándose los unos sobre los otros, por los otros, con los otros y contra los otros, dice Morín. Pensar en red implica, ante todo, la posibilidad de tener en cuenta el alto grado de interconexión de los fenómenos y establecer itinerarios de conocimientos tomando en cuenta las diversas formas de experiencia humana y sus múltiples articulaciones, y desde allí buscar las soluciones mejores para los más vulnerados. Y quiero cerrar dando lectura de un texto que dice: lo único que está a nuestro alcance es destruir los mitos que, más que el dinero y las armas, constituyen el obstáculo más formidable en la vida de la reconstrucción de la sociedad humana. Muchísimas gracias.